para efecto de que podamos escuchar lo mejor que se pueda. Y para poder dar inicio me voy a permitir leer un poco acerca de la trayectoria de la maestra para que pues la conozca, ¿no? La maestra Carla Inés Alvarado Abad es egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con estudios de posgrado por la Universidad Autónoma de Durango, en donde obtuvo precisamente el grado de maestra en juicios orales. Cuenta con especialidad en justicia para adolescentes por la Universidad Contemporánea de las Américas y máster en delincuencia juvenil e intervención delictiva y penitenciaria por la Escuela Internacional de Criminología y Criminalística en España. Y pues bueno, dentro de su carrera profesional ha trabajado desde el año 2007 dentro de la justicia especializada para adolescentes del Poder Judicial del Estado de Michoacán, así como defensora pública especializada en justicia para adolescentes, dependiente del Instituto de la Defensoría Pública del Estado. Actualmente, pues es jueza en reserva del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Poder Judicial Ahora de quítatelo dicho ese. estado. Vamos a ver un poquito, en el ámbito académico ha impartido una serie de conferencias y ponencias sobre la justicia penal para adolescentes, organizada pues, por diversas instituciones académicas, como les comentaba hace un rato, y del extranjero también, entre los que destacan escuelas de los poderes judiciales de Chihuahua, Puebla, Zacatecas, Durango, Escuela Judicial de Federación. En el extranjero ha participado como ponente en diversos congresos, seminarios, talleres en la temática de la justicia penal para adolescentes en España, Perú, Argentina, Bolivia, etc. Asimismo, actualmente miembro de la lista de tutores de los programas de capacitación y actualización que imparte el Instituto de la Judicatura Federal a través de la Escuela Judicial. Finalmente, quiero comentarles que es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Especialistas y Operadores de Justicia para Adolescentes, directora ejecutiva de la Academia Mundial de Justicia Restaurativa y pues cuenta con diversos artículos la maestra Carla en Justicia para Adolescentes. Finalmente, ha recibido reconocimientos por su trayectoria nacional e internacional como promotora del sistema de justicia para adolescentes. Como podrán ver, colegas, pues la maestra tiene amplia trayectoria en la materia ya en estos temas y pues bueno, esperamos que aprovechemos a lo máximo el conocimiento y la sabiduría que nos va a compartir amablemente la maestra, que nos hizo un espacio en su agenda y nuevamente le agradecemos en nombre de su servidor, del rector y de todos los compañeros que estamos aquí acompañándola. Y pues bueno, dicho lo anterior, maestra, me permitiría cederle el uso de la voz a efecto de poder empezar con esta charla, maestra. Nuevamente, muchas gracias. Bienvenida. No, la agradecida soy yo, maestro Sergio. Agradezco la invitación, la referencia, el apoyo que se da para la difusión del sistema de justicia penal para adolescentes, igual al rector de la universidad, por estos espacios académicos que está aperturando y más que nada les agradezco a todos los que están aquí presentes porque están interesados en la temática y quieren seguir cultivando sus conocimientos en relación al sistema de justicia penal para adolescentes. Bien, para esta noche, esta plática con ustedes, más que conferencia, además, más bien que sea una charla amena, tranquila, y quiero destacar durante este tiempo de mi intervención dos cuestiones precisamente sobre las particularidades y principios rectores del sistema de justicia penal para adolescentes en nuestro país. Es cierto, se llama la Conferencia de Disposiciones Generales del Procedimiento de Justicia Penal para Adolescentes, y de ahí parte pues que me voy a centrar en dos puntos en particular para no extender demasiado y lograr el objetivo que se me pidió por parte de la universidad. Estos dos puntos en particular, en los que yo me quiero concentrar, sería la especialización, viéndolo desde el ámbito de internacionalmente y cómo esto de la especialización se contempló en nuestra Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y cómo el interés superior del adolescente se hace patente o no se hace patente dentro de las actuaciones de los operadores de justicia en esta materia. Para poder lograr esto y hablar de la especialización, nada más me voy a remontar un poquito a dos aspectos de la historia. Los niños son sujetos hoy de derechos. Anteriormente, antes de la convención, antes de 1989, los niños eran sujetos de tutela.
Hablamos de un sistema irregular de derechos, hablamos de un sistema donde el Estado asumía el rol de papá de los niños y se podía tener a niños por situación de faltas administrativas, por cuestiones de carácter penal, y todos podían estar juntos en los centros tutelares. No importaba el tipo de edad, si eran hombres, mujeres, no interesaba más que utilizar las instalaciones de los consejos tutelares para el efecto de garantizar a través del consejo tutelar la tutela de esos derechos de esos niños que estaban siendo vulnerables. No voy a decir que el tutelarismo en sistema irregular fue malo, no fue malo. Hay bastante literatura en relación a esta temática, porque se creó con una finalidad muy buena. Lamentablemente, con el paso del tiempo, con el paso de las nuevas teorías, de las nuevas ciencias que estuvieron apareciendo a lo largo de ese tiempo, obviamente que el tutelarismo debe de quedar en el olvido. En el olvido de que no lo puedo volver a traer de regreso, puesto que sí vulnera derechos a nuestros niños, niñas y adolescentes. Llega un tiempo en donde después de muchos movimientos armados, después de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo una devastación completa, no solamente de una parte de Europa, sino devastó la economía de muchísimos países, muchísima orfandad, viudez, desapariciones, violaciones, torturas. Hubo muchísimas cuestiones que se patentizaron en la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, creo que Naciones Unidas contempla la posibilidad de tener un estado de paz. Y sin embargo, este estado de paz no ha llegado a su conclusión. Seguimos teniendo guerras, guerrillas internas, pero bueno, esas son cuestiones que afectan, sí, afectan muchísimo dentro de los sistemas judiciales, porque no podemos estar aislados de los sistemas políticos, democráticos, sociográficos, o sea, todo lo que influye también dentro de los sistemas judiciales. ¿Qué pasa en 1989? Bueno, después de un largo trayecto de historia de más de 10 años para la elaboración precisamente de la Convención de los Derechos del Niño, surge a la vida esta convención el 20 de noviembre de 1989, en donde se hace patente que los niños ya no son sujetos de tutela. Ahora los reconoce, este instrumento internacional lo va a reconocer como una persona que tiene derechos y que el Estado tiene que lograr que sus derechos los puedan hacer valer ellos. No los adultos somos los que tenemos que hacer valer los derechos de los niños. Los niños van a llegar a un momento, los más pequeños obviamente sí, pero llega un momento de la vida del ser humano en donde ya podemos expresarnos y a través de esas expresiones es donde el Estado debe de garantizar que sea escuchado el niño. Lograr de nueva cuenta una empatía para con los niños, niñas y adolescentes, formar operadores del sistema que tengan ese compromiso, esa dedicación, que podamos lograr que los niños no se adapten al sistema de justicia penal, sino que seamos nosotros los que tengamos que adaptarnos a la visión, cosmovisión de nuestros niños, niñas y adolescentes. Siempre lo digo y lo reitero porque no me da pena decir el año del modelo que soy. Yo soy modelo 1982 y les aseguro que en 1982 a 1986 la economía de nuestro país aquí en México y sobre todo yo viví en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, nos daba la oportunidad de todavía salir a la calle, poder correr en las calles, poder disfrutar. No teníamos computadoras, no teníamos tablets, no teníamos celulares. Crecimos en una época muy distinta a la que está hoy 2023. Entonces, yo no puedo, como operador del sistema, adaptar a los niños del 2023 que viven con un celular, que viven con una computadora, que viven con un iPad, que viven con TikTok, Facebook, Instagram, y no sé cuántas redes más sociales en las que ellos tienen acceso al Internet, el YouTube y demás. No puedo hacer que ellos se adapten a mi historia de vida de 1986. Porque eso sería regresivo en relación a ellos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como operadores de un sistema? Sea justicia penal, sea justicia familiar, sea justicia laboral, sea justicia civil, sea el tipo de justicia que le toque a un niño entrar,
debemos nosotros los operadores estar especializados en la doctrina de la protección integral, que eso es lo que nos exige la Convención sobre los Derechos del Niño. Nos exige ese compromiso para nosotros tener en cuenta que ellos tienen derechos y que ellos son los que los van a hacer valer. Pero también les tengo que hablar en un lenguaje claro, sencillo, accesible, lejos de tecnicismos y demás, ¿sí? Si nosotros no patentizamos todas estas cuestiones de empatía, de saber hablar con los niños, de saber qué es, cómo se expresan hoy los niños, cuáles son las necesidades que ellos tienen hoy como niños, niñas y adolescentes, va a ser muy complicado que queramos entender perfectamente cómo es el sistema de justicia penal para adolescentes. Eso es lo primero que nos exige también la Convención sobre los Derechos del Niño, a primero establecer quién es el sujeto al cual va dirigido el sistema de justicia, ¿sí? El preámbulo de la Convención, el artículo primero de la Convención de los Derechos del Niño, habla precisamente qué voy a entender por niño, y niño es toda persona, cualquier ciudadano de cualquier país que haya firmado o ratificado la convención y que sea menor de 18 años, a menos, salvo que en su país haya adquirido la mayoría de edad antes de los 18 años. México y la gran mayoría de los países latinoamericanos tenemos ese rango de edad para decir que tenemos capacidad de goce y de ejercicio, ¿sí? Porque ya somos una persona adulta y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que a los 18 años ya tenemos esas capacidades de goce y de ejercicio. Antes de esa edad, nosotros no tenemos ¿tenemos esas capacidades? Sí, tenemos algunas, porque no podemos tener a las personas de manera aislada, pero necesita la tutela de los padres para realizar ciertas acciones. Por ejemplo, no puede vender una propiedad, puede ser dueño de una propiedad, sí, puede ser dueño de una propiedad, pero requiere para poder enajenar y poderla vender al mismo tiempo el permiso, el acompañamiento de los padres. Ya cuando tienes 18 años ya no requieres ese acompañamiento por parte de los padres. Entonces, tendrá ciertas características, tiene ciertas capacidades, pero las tiene limitadas por la edad. Esa es una forma de ver a un niño y a un adolescente que tiene esa diferencia de conformidad biológicamente con el adulto en relación al ámbito jurídico. Más sin embargo, no solamente esto hace diferente al sistema especializado. El sistema especializado surge, sí, efectivamente, de manera integral con la Convención sobre los Derechos del Niño, pero nosotros como Estados latinoamericanos estamos suscritos a un tratado internacional que es el Pacto de San José. Un artículo muy importante del Pacto de San José es precisamente el artículo 5.5 y el artículo 19 del Pacto de San José. ¿Por qué el artículo 5.5? Pues precisamente porque nos habla de que los niños que han infringido las leyes penales deberán contar con tribunales especializados, ¿sí? No especiales, especializados, ¿sí? Porque los especiales están prohibidos incluso por las mismas normas internacionales, pero los especializados en el artículo 5.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, mejor conocido como Pacto de San José, establece la obligación de los estados parte de tener tribunales especializados. Y si aunamos al artículo 19 del propio Pacto de San José, pues obviamente que le da la garantía de la mayor protección que se le debe dar a los niños. Si esto lo trasladamos también hasta 1900, eso fue en 1969 cuando se hace esta convención, 69, 1989, 20 años después la convención retoma esta cuestión, pero no nos habla de una especialización como tal, sino que nos habla de que los tribunales, las autoridades deben de ser específicos. Si ustedes buscan y googlean la Convención sobre los Derechos del Niño y le ponen especializado, en ninguna parte de la convención va a decir que somos especializados. Son las interpretaciones a través de otras normas internacionales que hablan precisamente de la especialización y del Pacto de San José, donde se establece ya orgánicamente, integralmente, una cuestión. ¿Debemos de ser especializados? Sí. ¿Debemos de ser específicos? También. O sea, entonces quiere decir que las autoridades en México y en todos los países deberían ser así, especializados ¿en qué rubro? En niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Ir más allá de solamente ver el sujeto que le voy a aplicar un sistema de justicia penal. No, tenemos niños víctimas, tenemos niños testigos, tenemos adolescentes víctimas y testigos
adolescentes. Entonces se requiere esa especialización más allá. ¿Hay una pregunta? ¿Tiene la mano levantada, licenciado Francisco Sánchez? ¿Quiere hacerla? ¿O continúe ya al final? No se le olvida, usted dígame. ¿No? Yo creo que sí al final. Hasta el final. Ok, bueno. Estos dos tratados internacionales, ya de manera conjunta, sí nos hablan de que los operadores de un sistema y a través de las observaciones del Comité de los Derechos del Niño, a partir de la observación número 17, empieza ya a hablar un lenguaje de especialización. Una especialización que precisamente va a implicar niños, niñas y adolescentes. Ahora sí, ya. Ya, maestro, ¿puedo hacerle una pregunta? Es que no tenía el audio. Ah, dígame. Mire, aquí en San Luis Potosí, cuando se inició la ley de los derechos del niño, niña y adolescente, querían que todos los abogados fuéramos especialistas. Ajá. Desafortunadamente, nunca hubo unos cursos, aunque tuvieran costos, ni de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, para que nos dieran cursos para especializarnos en los niños. Al principio los MPs y los juzgados de los niños no aceptaban a ningún abogado si no estaba especializado. Obviamente, los jueces de niños y niñas y adolescentes y los MPs, a ellos sí los capacitaron y tienen especialidad. Pero ahorita ya en la actualidad ya no piden ninguna constancia de que el abogado fuera especializado. Ya cualquiera entra como si nada y se perdió ese catálogo de opciones de que teníamos que estar especializados todos los abogados para la defensa de un niño, niña o adolescente, porque no es lo mismo que un adulto. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué se quitó eso en San Luis Potosí o es también a nivel nacional? Okay. ¿Es cuánto? Bien, mire, déjeme dar continuidad un poquito a la charla y en el inter le voy a dar la respuesta a su pregunta. ¿Le parece bien, licenciado? Ok, licenciada maestra, muchas gracias. No, al contrario. Ok. Continúo, retomo. Bueno, a partir de las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, empezamos a hablar un lenguaje ya más distinto, a especificar, primero, que los niños, niñas y adolescentes requieren un lenguaje claro, que los operadores del sistema debemos de ser especializados y específicos. No debemos de estar en el rubro de adultos y adolescentes. ¿Por qué? Porque son materias, si bien es cierto, el tronco común, pudiéramos decir que es la materia penal, aun cuando sea materia penal, aquí existen muchas diferencias con la materia penal de adultos o la materia penal tradicional. Si nosotros queremos hablar precisamente de un procedimiento especializado, tengo que regresar también a los principios básicos del derecho. Muchas veces, muchísimas veces, y atendiendo también a la pregunta del licenciado, nos olvidamos de lo básico de nuestro derecho. En las primeras clases, todas las universidades nos piden, tuvimos clase de principios generales del derecho. Y en ocasiones en esa parte están muchas respuestas que hoy día nuestros legisladores no tuvieron a bien poner en nuestras leyes, en nuestras codificaciones. Los jueces tienen que hacer precisamente interpretaciones en base a qué? A el derecho interno y el derecho internacional. ¿Sí? El derecho penal de adultos y el derecho penal de adolescentes, ¿por qué es necesario tener un estado de derecho juvenil o de justicia penal para adolescentes? Porque los adolescentes son personas en desarrollo, son personas que están creciendo. Eso no significa, porque han habido muchos detractores del sistema de justicia penal juvenil, que así se conoce más a nivel internacional, que refieren que este sistema no debería existir, ¿sí? Que no debería haber una justicia especializada, puesto que es lo mismo
cometer el delito de homicidio por un adolescente que por un adulto. Es la misma acción, la misma conducta, la misma tipicidad y todos los elementos normativos y subjetivos del tipo penal. ¿Por qué? ¿Para qué tener un sistema de justicia juvenil si bien puede ser juzgado por un adulto? Bueno, esa ha sido una de las teorías que se han tenido de que no quieren que exista un sistema especializado. Más sin embargo, hay que ver términos de la justicia de adultos que se trasladan al sistema especializado. ¿Qué es la inimputabilidad? ¿Qué es la imputabilidad? Bueno, en relación a esto hay muchísimos autores que nos hablan qué es la imputabilidad y la inimputabilidad. Y en relación precisamente al concepto de inimputabilidad hay que citar, bueno, yo cito al doctor Eugenio Zaffaroni, argentino, que ha sido miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que precisamente ha definido a esto, y lo voy a citar de manera textual, porque se trata de un autor de un libro, ¿sí? Él dice que es la incapacidad psíquica de culpabilidad. Entonces ahora tengo que regresarme a qué voy a entender por culpabilidad y así tenemos que ir regresando poco a poco. Él, ¿qué es lo que básicamente nos está refiriendo con la incapacidad psíquica? No significa, porque no significa por ningún motivo, que los adolescentes no tengan responsabilidad. Los adolescentes, obviamente, que van a atender a la responsabilidad por la comisión de sus acciones, actos u omisiones, ¿sí? Ellos van a responder en un grado menor al adulto, ¿sí? Porque de acuerdo a todas las teorías del delito, la teoría general del delito y todos los libros que ustedes puedan ver sobre teoría general del delito, nos habla qué es la culpabilidad, qué es la imputabilidad, y tiene que ver el aspecto psíquico y biológico para determinar precisamente sobre la inimputabilidad. Incluso todas las codificaciones prácticamente a nivel Latinoamérica, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales aquí en México, habla precisamente que los menores de 18 años son inimputables. ¿Inimputables para quién? Para el sistema tradicional de adultos, ¿sí? O sea, la inimputabilidad vista desde el ámbito del derecho penal, obviamente que nos va a hablar precisamente de esta parte de la inimputabilidad, pero para el derecho penal de adultos. O sea, tú siendo menor de 18 años, tú no entras en el catálogo que tengo yo previsto o en este Código Procesal Penal para adultos, porque yo lo diseñé como legislador precisamente con una visión, cosmovisión y demás para los adultos, no para los menores de 18 años. ¿Tendré disposiciones que te pueden favorecer? Sí, tendré disposiciones que te pueden favorecer en tu procedimiento, pero eso no significa que yo voy a juzgar a los adolescentes igual que juzgo al adulto. Si yo hago eso, no estoy cumpliendo con el Pacto de San José, no estoy cumpliendo con la Convención de los Derechos del Niño, porque entonces no debería existir la justicia especializada. Y sin embargo existe la justicia especializada, no porque existan tratados internacionales o porque nuestros legisladores exijan ello, sino hay un compromiso real de los estados para garantizarle derechos a los niños, niñas y adolescentes. Y en el caso particular del sistema de justicia penal para adolescentes, les comento a los que están de otros países diferentes a México. México es de los países que tiene una edad mínima de responsabilidad penal a partir de los 12 años. 12 años, ¿sí? De los 12 a personas que hayan 17 años, 11 meses, 29 días, ¿sí? Se puede juzgar a los adolescentes aquí en México. Hay otros países que lo han establecido a partir de los 13, otros países que lo han establecido a partir de los 14, y el que mejor la tiene es Argentina, porque él la tiene fijada la de los 16 a menores de 18 años. Sé que hay proyectos en Argentina para bajar la edad penal, para que se juzguen adolescentes de menores de edad de 16 años. Son cuestiones a veces de carácter político o de eslogan, lo que hace esta situación, mas sin embargo todos sabemos que no puede haber regresión a los derechos humanos. No podemos tener regresión a los derechos humanos y ya a México también se le va a exigir subir la edad. No podemos estar juzgando adolescentes a partir de los 12 años en adelante, puesto que las observaciones del Comité de los Derechos del Niño exigen, y también las neurociencias, que son otra cuestión distinta al derecho, pero que invade nuestro derecho, porque cada día más y más
La psicología, el trabajo social, la pedagogía, la antropología, las neurociencias están entrando al campo del derecho para robustecerlo. Y va a robustecer mucho más el derecho penal cuando tenemos todas estas disciplinas y trabajamos con ellas, para saber quiénes son los sujetos a los cuales yo les tengo que aplicar un código penal o una ley especializada, como en el caso de adolescentes, ¿sí? La observación general número 24 del Comité de los Derechos del Niño exige a todos los países parte que vayan elevando su edad, pero también atiende a otra cuestión. De acuerdo a las neurociencias, el cerebro del ser humano no deja de desarrollarse, no deja de madura hasta los 24 años de edad. Hasta los 24 años de edad. Entonces, también por eso están viendo la posibilidad de que no es un eslogan político en nuestro país el subirla, pero tarde que temprano va a llegar el momento en que México, atendiendo a los compromisos internacionales, vamos a tener que ir elevando y dejar de juzgar a adolescentes de 12 y 13 años de edad. Ahí radica también esta parte de la especialización, porque no puedo dejar de ver que en el adulto yo tengo una codificación muy específica, ¿sí? Yo tengo una codificación específica que se supone está diseñada para el castigo, ¿sí? Busco un castigo. Con la pena estoy buscando un castigo, mientras que en el sistema especializado para adolescentes, ¿qué es lo que buscamos? Una reeducación, una reinserción, ¿sí? Que es muy distinto a el sistema penal de adultos, aunque también se ha visto mucho en la doctrina y algunos tratadistas en materia de justicia juvenil dicen, es que tal pareciera que nuestros legisladores, al no ser especialistas en la materia, están únicamente modificando una palabra por otra, ¿sí? Pena por medida de sanción. Pero al final es lo mismo, porque tú lo que quieres es sancionar al adolescente que ha cometido conducta delictiva. Y no ves la posibilidad de que éste pueda estar fuera del sistema de justicia a través de salidas alternas. O las salidas alternas son menos que el catálogo de medidas de sanción que tienes en tus legislaciones. Ese es un debate que está en todos los países latinoamericanos y en todos los países del mundo, precisamente porque nuestros legisladores no son especializados, y al no ser especializados no comprenden la necesidad de lo que es ser una persona en desarrollo, con capacidades diferentes. Y eso no significa por ningún modo que no tengan responsabilidad, ¿sí? Porque también se ha mencionado en algunos foros que entonces si el adolescente no puede responder igual que un adulto, pero comete la conducta de la misma forma que un adulto o lo hace con mayor ferocidad que los propios adultos, bueno, eso tiene que ver con otra cuestión psíquica y con otra cuestión precisamente de la evolución del ser humano. Hay momentos en que el ser humano, precisamente en la etapa de la adolescencia y preadolescencia, van a influir factores de protección y factores de riesgo. Hay factores de riesgo que son estáticos y hay factores de riesgo que son dinámicos. Y precisamente cuando no conocemos estos factores, se pueden cometer arbitrariedades. Por eso es necesario que la justicia penal para adolescentes sea especializada y se reúna de otros especialistas para lograr comprender a ese adolescente. Sí, y reitero, eso no significa que yo no lo puedo responsabilizar. Se le puede dictar una medida de sanción, se le puede dictar medidas cautelares, pero obviamente tiene que atender a principios de mínima intervención, proporcionalidad. También están específicos en nuestras legislaciones, ¿sí? Tanto en México como en toda Latinoamérica y en parte del mundo. México es de los países, y ahora sí, atendiendo más al tema de la especialización, México es de los países que después de haber sido, que nos hicieron la revisión del Comité de los Derechos del Niño, precisamente para ver nuestras legislaciones, vieron que el Estado mexicano estaba incumpliendo, y por eso es que en el 2015 México tuvo que modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precisamente para la creación de una única ley. ¿En qué materia? En justicia penal para adolescentes. ¿Por qué? Porque el Comité de los Derechos del Niño nos hizo observaciones de que en México teníamos una disparidad enorme de medidas de sanción y que no tratábamos igual a un adolescente en Mexicali o en San Luis Potosí que en Jalisco, que en Michoacán, que había medidas de sanción de hasta 25 años en algunas entidades federativas, en otras de 15, en otras de 10, en otras de 5.
En algunas entidades federativas ya había grupos etarios, lo que en otras entidades federativas no teníamos grupos etarios. En algunas entidades federativas eran procedimientos orales, en otras entidades federativas era la investigación por escrito, totalmente secreta, y la oralidad en los tribunales. Todo eso fue analizado por el Comité de los Derechos del Niño y le manda a decir a México en respuesta, ¿sabes qué? No estás cumpliendo. No puede ser que en Baja California tú digas que un adolescente de 16 años puede estar privado de su libertad 8 años. Mientras que en el estado de Morelos, por esa misma conducta, un adolescente lo máximo que puede estar son 3 años. Hay una disparidad. Entonces tienes que armonizar y volver a hacer estas adecuaciones. Tu artículo 18 constitucional, que es la base fundamental en México, respecto del sistema de justicia penal para adolescentes, junto con el artículo 4 constitucional, son la base de este sistema de justicia penal para adolescentes, están bien redactados. Tus artículos están bien. Lo único que tienes mal es la legislación interna. México hace su adecuación y surge a la vida el 16 de junio del año 2016, surge a la vida la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Una ley que, a diferencia de las codificaciones que están en América Latina, exige, porque eso sí es una exigencia, eso no me lo estoy inventando ni mucho menos. Ustedes pueden ver los artículos 63 y 64 de mi Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y especifica particularmente quiénes son los obligados a estar especializados y cómo debemos tener esa especialización. ¿Sí? ¿Cómo debemos de tener esa especialización? Hay otros artículos, efectivamente, habrá otros artículos dentro de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal que exigen la especialización, pero en específico el artículo 63 y 64 nos exige a los mexicanos saber cómo me voy a poner ante un juez, no, ante el Ministerio Público primero y después ante el órgano jurisdiccional. Yo desconocía lo que dijo su compañero en San Luis Potosí, no sabía que eso estaba ocurriendo en San Luis Potosí, la verdad, que soy honesta, y nunca lo llegué a pensar porque la mejor acción de inconstitucionalidad que surge precisamente en el 2007 fue de San Luis Potosí, ¿sí? La acción de inconstitucionalidad 37/2006 es la que nos dio muchas tesis de jurisprudencia en materia de justicia penal para adolescentes y surge a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí en contra de la ley estatal de aquel entonces en justicia para adolescentes, ¿sí? Hoy día, 2023, y de acuerdo a la ley nacional, ¿quiénes deben de estar especializados? Agentes del Ministerio Público, Defensa Pública, facilitador de mecanismos alternativos, autoridad administrativa, policía de investigación, ¿sí? Ahí es donde está radicando la especialización. Ellos son los operadores del sistema que yo les tengo que exigir un grado de especialización mayor que al resto de los operadores. Voy acompañados con sus preguntas. ¿Por qué la defensa particular no le exijo el mismo grado de especialización? Pues precisamente porque si hablamos de que a nivel internacional tengo una especialización y una especificidad, de acuerdo al artículo 40 de la Convención, la defensa pública, ¿en dónde está siempre? Se supone que ahí, en materia de adolescentes. Y un defensor particular tanto puede estar en un asunto mercantil, puede estar en un asunto civil, puede estar en un asunto familiar, y entonces yo no te puedo coartar tu derecho de ejercer tu profesión. Entonces, sí te tengo que exigir que seas especializado, pero debo de ser consciente como agente del Ministerio Público y como juez de que tu especialización como abogado particular no te puedo exigir un número de horas, porque también sé que en algunas entidades federativas se quiere exigir hasta un número determinado de horas de capacitación, o que tengas una especialidad, o que tengas una maestría, o que tengas un doctorado, o un postdoctorado. Miren, sí, efectivamente, en el mejor de los ánimos, estaría genial que todos tuvieran especialidad.
Estaría genial que todos tuviéramos maestría. Estaría genial que todos tuviéramos un doctorado en justicia penal para adolescentes. Pero lo cierto es que no todos podemos acceder a ese tipo de educación. O que si me ofrece el mercado una maestría en Derecho Constitucional y yo llevo al año 20 asuntos, 100 asuntos en materia de constitucional y uno de adolescentes, pues ¿por cuál se van a ir? Pues por el de constitucional. Entonces, ¿qué ha dicho, y voy, qué ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México y qué han dicho los tribunales federales? Lo mínimo, y eso sí lo dijo ya con la Ley Nacional del Sistema Integral, el Estado de Hidalgo, sí, el Estado de Hidalgo, en una ejecutoria establece que lo mínimo que de acuerdo a la Ley General de Educación, o sea, fíjense bien, ni siquiera se está basando en la Ley Nacional del Sistema, se está basando en la Ley General de Educación y los reglamentos que devienen de la Ley General de Educación, que lo mínimo, para que una persona pueda tener conocimiento en el área que ustedes quieran, son 120 horas. 120 horas de capacitación. ¿Sí? 120 horas de capacitación. Es lo mínimo que de acuerdo a las observaciones, a los reglamentos, a adiciones y anexos que tiene la Ley General de Educación en nuestro país, México, dice que son 120 horas. ¿Sí? No fue Hidalgo, fue el estado de Querétaro. Perdón, fue en el estado de Querétaro donde precisamente se hizo valer un juicio de amparo y se fueron a una revisión, y en esa revisión, junto con el amparo del juez de distrito, dijo 120 horas. 120 horas de capacitación es lo mínimo, ¿cómo se llama? Es lo mínimo que debemos de tener para decir que soy especializado. Si tú me exiges más de esa capacitación, se podría entender que ya entonces estás desbordando más allá, porque la Ley Nacional de Adolescentes no establece un mínimo de horas. No dice un mínimo de horas. Solamente dice cómo. ¿Cómo? ¿Qué temas? ¿Qué abordamos? Y eso también está en la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Sale? ¿Cómo también se puede hacer? Bueno, pues obviamente que tenemos que buscar el aval académico. Esa es una de las obligaciones que solamente el Estado mexicano tiene. Ustedes pueden revisar en América Latina las diferentes legislaciones que hay en materia de justicia penal para adolescentes y ninguna legislación ha establecido que debemos de tener una capacitación avalada por una institución académica. ¿Sí? ¿Se demostrará la capacidad? Sí. La capacitación, claro. Con documentales, concursos, conferencias, talleres. Es más, en el Estado de México será, yo creo que en diciembre, no me acuerdo bien del año pasado, en el Estado de México hay un amparo que se resolvió en el Estado de México y ya ahí, por ejemplo, ese tribunal federal dijo, tú puedes acreditar la especialización por práctica profesional. O sea, ya estaba establecida esa parte dentro de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y también lo puedes hacer a través de la escuela. Pero a través de la escuela, él le puso cursos, seminarios, conferencias, especialidades, maestrías. O sea, ya este amparo, que es de meses atrás, no tiene mucho, no tiene mucho que salió, ya le dice a los operadores, ¿sabes qué? Es que tú tienes que aperturar. Puede ser cursos, conferencias, seminarios, talleres, especialidad. O sea, ya le está aperturando para que más instituciones académicas puedan desarrollar programas para que tú te puedas especializar. Entonces, quiere decir que no te limita a una especialización, una especialidad, una maestría, un doctorado, no. Pero sí tenemos que atender a él. ¿Cómo se traduce todo esto al interés superior del adolescente o del niño? ¿Sí? Porque de acuerdo a la propia Convención sobre los Derechos del Niño, los estados y el Estado mexicano tienen la obligación de garantizar y ponderar el bienestar de todos sus niños. Es una prioridad, ¿sí? Es una prioridad. Por ello, que argumentando el interés superior, que si ustedes quieren conocer más sobre el interés superior del niño a nivel internacional, pues hay la observación general número 14 del comité. La observación general número 14 del Comité de los Derechos del Niño, pues precisamente habla de qué es el interés superior del niño.
que también a través de nuestra jurisprudencia en México se estableció lo mismo que está en la observación general. Es un derecho, es un principio y es una norma de interpretación del procedimiento. ¿Sí? Que en algunos asuntos puede estar siendo solamente un derecho, sí. En algún otro asunto podrá ser un derecho y un principio, también. En algún otro podrá ser nada más una norma de interpretación, sí. No limita, simplemente te dice y te va guiando la observación del Comité de los Derechos del Niño, precisamente te va diciendo otra cuestión muy importante, saber escuchar a los niños, ¿sí? Y a los adolescentes. Eso también ya ha sido desarrollado doctrinalmente en la observación general número 12 del Comité de los Derechos del Niño. ¿Cómo debo yo saber escuchar? Por eso les decía al principio, yo debo, los niños y adolescentes son los que se deben de adaptar a la justicia, o la justicia se debe adaptar a ellos. Entonces ahí radica también esa especialización. Si yo lo veo como un adulto, si yo me baso otra vez en el sistema tradicional penal de adultos, pues obviamente, ¿qué está sucediendo? Pues nomás estoy aplicando una ley. Si yo realmente soy especialista, voy a ver la necesidad de no trasladar el derecho penal de adultos al derecho penal de adolescentes. ¿Sí? Esa es una cuestión que todos los operadores del sistema tienen muy claro. No puedo trasladarlo de adultos a adolescentes. Y sin embargo, puedo innovar, puedo crear y desarrollar nuevas técnicas dentro de la justicia penal juvenil. Sí, porque tenemos principios. Un principio de flexibilidad que nos ayuda a ello. ¿Sí? Y todo esto tiene que ver con el interés superior de la niñez. Claro, tiene que ver con el interés superior de la niñez, de la adolescencia. El hecho de que nuestros adolescentes mexicanos o de cualquier país latinoamericano o del viejo mundo estén cometiendo conductas delictivas, no significa que el Estado lo va a castigar. Tampoco significa que lo voy a premiar, ¿sí? Puesto que cometió una conducta delictiva. Ha ocasionado un detrimento en las víctimas, ¿sí? Del índole del bien jurídico que ustedes quieran. Pero eso no quiere decir que yo lo voy a premiar, le voy a dar un premio, una palmadita y vete, ándale, vuélvelo a hacer. No, tenemos que responsabilizar a nuestro adolescente, que conozca la ilicitud de sus actos, porque los adolescentes saben lo bueno y lo malo. El ser humano lo conoce a los 2 años de edad. A los 2 años sabemos qué es bueno y qué es malo. Después de los 2 años viene el refrendo de esa información. Luego entonces, un adolescente de 16 años cumplidos sabe que matar es malo, sabe que robar con un arma de fuego es malo. No alcanza su psique a comprender las consecuencias jurídicas como el adulto, que también eso está debatible, ¿eh? La verdad, también eso está debatible. Si un joven que hoy cumple 18 años de edad dejó de pensar como uno de 17. Pero como el código es muy específico, yo le aplico ya el Código Penal del Estado o el Código Federal y digo que ya es un adulto y por lo tanto 20 años de cárcel. ¿Sí? Pero los adolescentes, esa es la cuestión, saber quién es el adolescente. ¿Va? En esto me quería concentrar precisamente, ahora sí, porque en cuanto a las disposiciones generales de un procedimiento en adolescentes, esto es lo primero que ustedes deben de saber. Deben de entender y comprender. Algunos compañeros o conferencistas podrán decir, es que hay que quitarse el chip. Y no es lo mismo el sistema de adultos que el sistema de adolescentes. Claro que tiene sus particularidades, claro que es diferente al de adultos, pero yo sí les puedo pedir un favor, y eso sí se los pido de verdad. No nos olvidemos de que del derecho penal hay una rama en específico que es la materia de justicia juvenil, y que hay principios en el sistema penal para adultos que debemos trasladarnos al sistema de adolescentes para defender la especialización, ¿sí? Porque si no sabemos nosotros como operadores desarrollar y defender la especialización, está sucediendo en México y en muchos países de Latinoamérica, porque no es una cuestión únicamente mexicana. Los jueces de adolescentes hoy están en adultos. Los agentes del Ministerio Público especializados en adolescentes están en desaparición de personas, están en robos, están cubriendo violencia familiar y también están cubriendo justicia penal para adolescentes. ¿Sí? Y los jueces igual están en adultos y están en adolescentes. Llega un adolescente detenido, ¿quién tiene la especialización? Véngase para acá. Y eso no es lo que nos pidió la convención, ni es lo que pide la Convención Americana de Derechos Humanos. Pide especificidad y pide especialización. ¿Sale?
Ingrid, bueno, es que tenía varias manitas levantadas, es cierto. También sé que tengo cosas aquí en el chat. A ver, en esto yo me quería concentrar y a ver, Ingrid, para ir retomando las preguntas que están en el chat. Ahorita veo que tú tienes la manita levantada. Alguien, Alfonso, creo que tenías la manita levantada también hace rato. Igual, díganme y ahorita pasamos a las preguntas. Ingrid, y mientras voy viendo ya las preguntas que están en el chat. Ejemplo, ok, me imagino, ok. Listo, ya pueden reactivar micrófonos. Ok, justicia restaurativa en Argentina, sí. De 14, dependiendo del delito, 16, de 18, depende de los 5 años, praxis forense. Ok, va. Sí, para retomar esa cuestión. Ingrid. No, te oigo. No, a ver, checa tu audio y si no me lo escribes en el chat. Bueno, de acuerdo a las preguntas que están en el chat, de las observaciones que están ahí, miren, la verdad es que el sistema de justicia penal para adolescentes, tanto en México como... Ya, maestra, perdón, disculpe Adelante. usted. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy de Ciudad de México y bien, nos habla la ley en el artículo 4 de los grupos sectarios, de 12 a menos 14, de 14 a menos 16, de 16 a menos 18. ¿Qué pasa con los niños de 11 años? Es mi primera pregunta. Y segunda, en el grupo sectario número 2, cabe la posibilidad de una medida cautelar refiriéndonos conforme al catálogo de delitos de Ok. niñas y adolescentes? Ok, sí. ¿Y a cuánto? Ok, bueno, precisamente vamos a ver las cuestiones más prácticas de acuerdo a tu pregunta y de lo que está en el chat, que también quieren ver esta cuestión de la operatividad de nuestro sistema, pero atendiendo también a los dos puntos que yo me quise concentrar, la especialización y el interés superior de la adolescencia. ¿Sale? Bien. A tu primera pregunta, ¿qué sucede? Nuestra Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos en el artículo 18 nos dice qué vamos a hacer con los niños que han cometido, que no han cometido, o sea, no podemos decir que están cometiendo delitos, ¿sí? Porque entonces ya estaríamos diciendo que están, ¿qué? Dentro del sistema de justicia penal para adolescentes. ¿Están cometiendo, sí, un hecho con apariencia de delito? Sí. ¿Qué sucede con ellos? Bueno, tenemos la Ley General de Niñas, Niñas y Adolescentes que establece un procedimiento, ¿sí? ¿Quién lo lleva a cabo? Las Procuradurías de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes en nuestro país. Les aplicamos lo que se conoce como sistema de protección para niños, niñas y adolescentes. Ellos van a recibir como un tipo de rehabilitación, ¿sí? De asesoramiento, pláticas con los padres de familia para ver qué está sucediendo y encontrar esa cuestión motor que los hace haber cometido un hecho con apariencia de delito, ¿sí? Pero no es a través del juzgado, no es a través de un juez, ¿sí? Es a través de un procedimiento administrativo que desarrolla la Procuraduría de Protección de Niños. Y en relación a tu pregunta número 2, a los adolescentes, desde los 12 años hasta antes de que cumplan los 18, yo les puedo aplicar medidas cautelares. Sí les podemos aplicar medidas cautelares. ¿A todos los adolescentes? Sí. En el artículo 119 de la Ley Nacional del Sistema de Adolescentes establece un catálogo específico de medidas cautelares. ¿Sí? Y también establece, artículos después, cómo voy a aplicar estas medidas cautelares sin importar el grupo etario. ¿Sabes cuál es la única que sí me impide aplicarle al primer grupo etario? El internamiento. El internamiento solamente porque nuestra Constitución en el artículo 18 dice que el internamiento se utilizará como última ratio y solamente podrá aplicarse a los adolescentes que han cumplido 14 años de edad al momento de la comisión del hecho. ¿Sí? Porque a lo mejor tiene 13 años, 11 meses, 28 días y cuando me lo traigan aquí al juzgado ya tiene 14. Entonces, ¿ya le puedo aplicar el internamiento? No, porque el hecho lo cometió menor de 14 años. Así sea homicidio, secuestro, violación, trata de personas, portación de arma de uso exclusivo del ejército, fuerza aérea. Sí. Eso el catálogo, para que yo pueda aplicar el internamiento, está en el 164 de nuestra ley nacional. Y ahí me dicen cuáles son las conductas antisociales de carácter que generan un impacto grave
para el Estado. Y solamente por esas conductas yo puedo aplicar internamiento. Fuera de esas conductas, yo no puedo aplicar internamiento. Y solamente puedo aplicar de 14 para arriba. Antes de esa edad, jamás de los jamás podré imponer un internamiento, ni como sentencia definitiva. ¿Sí? No puedo, o sea, ni como medida cautelar, ni como esto. ¿Por qué? Porque atiende a esta especialización. ¿Qué sucede con los jóvenes de 12 y 13 años de edad cuando los sacas de casa? No están biológicamente preparados para estar en un centro especializado, una institución cerradita y que no los van a poder, que no van a poder salir de ahí. Están de cierta manera son vulnerables con el resto de los adolescentes, que ya son un poco mayores de esa edad. Su psique todavía está más hacia la niñez que hacia la adultez. Todavía quieren estar un poco más apegados a papá que buscar la independencia y decir, mis papás están locos y no saben lo que quieren. Lo que a ellos me están contando no es cierto y no pasa en el mundo, ¿sí? Es lo que sucede con el psique del adolescente. Vamos creciendo y vamos adquiriendo otras cuestiones. Los de 12 y 13 años no. Todavía quieren como que hacen algo malo y corren con el papá o corren con la mamá, quieren la protección de ellos, ¿sí? Por eso también es importante que a este grupo, nuestro legislador mexicano dijo, a ellos no les puedes aplicar internamiento. Como extra, no está prohibido por la ley, no está establecido. Sí, o sea, está prohibidísimo que yo pueda aplicar internamiento, pero eso también está en la Constitución, ¿sí? Atendiendo a esto, la especialización y el interés superior, pues es precisamente la característica de los que están hoy aquí, buscando elementos para decir por qué tengo que existir esta justicia. ¿Y cómo le voy a demostrar al órgano jurisdiccional precisamente ese grado de especialización? Porque también es el grado de compromiso. Es mi compromiso que tengo como ciudadano. Porque también esta justicia, compañeros, debe de ser de carácter preventivo. El Estado, ¿qué es lo que quiere? Como Estado, ¿qué es lo que busca? La prevención al delito, nos quiere dar seguridad. Si nuestros adolescentes siguen cometiendo conductas delictivas, ¿qué va a pasar el día de mañana? Se van a convertir en adultos. Todos quisiéramos quedarnos como niños, ¿no? Como adolescente, no tener responsabilidades. Propiamente hablando, no queremos tener ese grado de responsabilidad. Los años, a los 18 años, ay, yo deseaba tener 18 años. Sí, después de que cumplí 18 años, se me han venido los años volando. Responsabilidades, trabajo, un montón de cuestiones, y a todos nos pasó. Y eso pasa con los que están hoy presentes en México y en toda Latinoamérica. Que cometen las conductas con más agresividad que el adulto, sí, porque no tienen miedo. Porque su psique, su cerebro, dice, no tengas miedo, no pasa nada, arriésgate. Y por eso lo hacen. La sociedad es la que hace falta sensibilización por parte de nosotros como operadores, sensibilizar a la sociedad. Eso es lo que todavía nos hace falta a nosotros. Llegar a la sociedad, a la comunidad, para que comprendan que los adolescentes sí cometen delitos, porque sí cometen delitos, ni modo, sí lo están haciendo. Pero son circunstancias de pobreza, son circunstancias de lo que vemos en los medios de comunicación, son circunstancias de que no saben qué es el valor adquisitivo de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Obtenerlas. ¿Cómo? Como sea. ¿Y qué sucede? La delincuencia organizada está ahí. Y los va a captar. Los quiere captar. Porque no saben lo que cuesta una vida humana. 1,000 pesos creen que vale la vida humana. Pero para ellos, 1,000 pesos, para un joven de 15 años, es mucho dinero. Demasiado dinero. Alfonso, tú tenías la mano levantada. Un caso práctico, José. ¿Sobre qué caso práctico quisieras que abordara? Escríbemelo y ahorita te puedes dar 1,000 ejemplos. Maestra, buenas noches a todos. Homicidio, va. Oiga, a ver, usted mencionó ahorita una frase que quisiera saber el fundamento y realmente, como usted la señaló, dijo, hecho con apariencia de delito. Aquí hay una situación bien especial, ¿no? Porque ni la Constitución, ni el Código Nacional, ni la ley nacional señala el hecho con apariencia de delito,
señala otra cuestión totalmente. En el Estado de México, Ujú. al mencionar esa frase, Lo sacan. efectivamente, lo sacan de audiencias por no conocer el sistema. Entonces, No, mire, esa es mi pregunta. mire, utilicé esa frase de hecho con apariencia de delito, no porque se aplique en el sistema de adolescente. Sí, no puedo utilizarlo. Mire, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy específica en relación a ello, ¿sí? Pero la doctrina ha querido darnos como que, a ver, esto puede ser para, ¿sabe qué? La verdad, le voy a ser bien honesta. Y porque esto es totalmente académico. Nomás le están buscando otro nombre. Nomás han estado queriendo buscarle, modificarle a lo que es la teoría del delito. O sea, perdón, pero es que la teoría del delito es única y me dice cuáles son los elementos del delito. ¿Sabes qué es homicidio? Es esto. Robo es esto. ¿Cuáles son los elementos normativos, subjetivos de cada tipo penal? ¿Sí? De cada delito. Pero hoy no, hoy le buscamos. Los adolescentes cometen conductas tipificadas como delitos. Es para que no digamos que están cometiendo delitos. Y los menores de 12 años, pues no le puedo decir que están cometiendo delitos. Porque si yo digo eso ante un juez también, es que se trata de un niño de 11 años que está cometiendo delitos, también me anda sacando el Ministerio Público me anda diciendo, usted no es especializada, oiga, pues los niños no cometen delitos. Cuando sabemos que traer un billete falso y querer comprar cosas con ese billete falso es un delito, ¿sí o no, licenciado Alfonso? Sí. Entonces lo único que estamos haciendo es ponerle nombres rimbombantes a las cosas para justificar que sea o que no sea del sistema. Esa es la verdad. Créanmelo, o sea, de verdad yo lo he visto y lo he analizado bastante, he escuchado a muchos colegas y la verdad todos concluimos en eso. No pasa nada, es un delito. O sea, es que, ¿para qué le pongo otro nombre? Mejor dime cuáles son lo que tú quieres que yo haga como operador para sacar a este joven de un sistema de responsabilidad. Ok, bien. Otra pregunta, Diga, y a lo mejor voy a salir un poquito del tema. ¿Hay abreviado en en sistema para adolescentes, sí o no? mire, sí y no. Le voy a decir por qué. ¿Cómo? Porque hay entidades federativas que sí lo aplican. Pero tenemos una ejecutoria del estado de Chihuahua, que es del año pasado, donde el tribunal colegiado de ella dijo que no es procedente el procedimiento abreviado. Pero le voy a decir una cosa. Yo conozco al abogado que presentó el amparo. Yo sé quién es el abogado que lo presentó. Conozco sus ideales, conozco todo. ¿Y qué cree? El colegiado no resolvió el amparo mental en sí. Solamente sabe qué dijo. No está en la ley nacional, no puedes aplicarlo. O sea, básicamente es lo que dice el colegiado, ¿eh? O sea, después de como 100, como 80,000 páginas, termina diciendo que no es procedente el procedimiento abreviado porque no está en la Ley Nacional del Sistema de Adolescentes y que tú no puedes traer el Código Nacional de Procedimientos Penales que sí establece el procedimiento abreviado a esta materia de adolescentes. De Pero hecho, con todo, ¿eh? sí, pero de hecho en el Estado de México también solicitas un abreviado y te mandan directito afuera. Sí, lo que pasa es que con esta ejecutoria que salió del estado de Chihuahua, la gran mayoría de los estados ya no lo quiere aplicar. ¿Sí? Pero lo cierto es que hay iniciativa de ley para que se promueva un procedimiento abreviado. Y yo le voy a ser muy honesta, no conozco la iniciativa, pero sé que quien la haya propuesto es especializado. Pero al final de los días, ¿sabe qué va a hacer el legislador mexicano? Copiar y pegar el que está en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Nada más. Sí. Porque eso es lo que quiere la Fiscalía General de la República. Traer el que está en la ley y traerlo a la ley de adolescentes. Trasladarlo. Al final es lo que van a hacer. Trasladarlo. Hay entidades, mire, en el Estado de México precisamente su legislación estatal sí preveía el procedimiento abreviado. Y los jueces y magistrados que están en el Estado de México estaban convencidos de que era correcto el procedimiento abreviado, que estaba establecido ahí. Algunas otras entidades federativas decían,
siempre y cuando le des la oportunidad al adolescente de contradecir los datos de prueba. Pero ¿cómo contradices papel? Decían los litigantes, o sea, ¿cómo haces contradicción de papel? Por lo tanto, la sentencia es condenatoria de cajón. Porque también, y qué bueno que lo tocó, hay un tema en el procedimiento abreviado que a veces nos olvidamos. ¿El adolescente tiene la capacidad de decidir sobre la renuncia a un derecho? ¿Sí o no? ¿Usted qué piensa? Si es sujeto de derecho, pienso que sí. Yo también pienso que sí. ¿Y saben por qué? Porque la responsabilidad, compañeros, de carácter penal no surgió en el derecho penal, surgió en el derecho civil. Ujú. Por eso tenemos capacidad de goce y de ejercicio en materia civil. De ahí viene el principio de saber si las personas tenemos o no la capacidad, ¿sí? Para discernir. ¿El adolescente puede renunciar a un derecho humano? Pues sí, siempre y cuando esté, ¿qué? Debidamente asesorado por su defensor, donde el juez especializado compruebe que el adolescente conoce y entiende lo que está sucediendo. Y dos, que le dé la oportunidad, como hay una provincia en Argentina, donde el procedimiento abreviado en adolescentes da sentencias absolutorias, o sea, no da sentencias condenatorias. Puede ser condenatoria o absolutoria dependiendo de esa contradicción, porque hay una defensa activa dentro de la investigación. Es que Pero habría que entonces, analizar más cuestiones en ese aspecto. pero entonces, a ver, el fin del abreviado realmente es obtener una sentencia condenatoria con beneficios como es reducción de penas. Eso es en adultos. Así lo está, así, pero es el que tenemos establecido nosotros, ¿no? O sea, Exacto. de una u otra manera, pero por decir ese de Argentina, porque esa discusión del procedimiento abreviado en sentencias absolutorias y condenatorias, en un principio, cuando inició este sistema, decían que sí se podían obtener sentencias absolutorias, pero hoy en día y en el transcurso de los años y con la experiencia que poco a poco se ha podido tomar en el sistema, se ha dicho que no hay absolutorias en un abreviado, toda vez que estás aceptando los hechos con los cuales te está acusando, porque derivan ya no de una imputación, sino de una acusación ¿Eh? del órgano, del fiscal, en este caso, órgano acusador, y en el cual claramente se establece la clasificación jurídica y las penalidades. Entonces, ¿en qué momento o cómo voy a debatir o atendiendo el principio de contradicción, cómo voy a contradecir esas pruebas, esos medios de prueba, porque ni siquiera son pruebas No, son medios de prueba. Ajá. para poder obtener una sentencia Absolutoria. absolutoria? Ok, mire, Pues, ahí le va a lo que sigue. En el estado de Chiapas hay una ejecutoria, precisamente del estado de Chiapas, con su ley estatal, que habla precisamente de lo que usted está diciendo. Pues yo les dije al principio de la charla, a veces nos olvidamos de lo básico. El principio de contradicción no se patentiza ante el órgano jurisdiccional, se debe de patentizar ¿en dónde? Desde la agencia del Ministerio Público. Esa ejecutoria es de adolescentes, ¿eh? No es de adultos, esa ejecutoria es de adolescentes. Y ahí estableció que el principio de contradicción establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta a usted como operador. ¿Quién tiene el micro prendido? A usted como operador estar en etapa de investigación y poder interrogar y contrainterrogar a los testigos de cargo. Y que el Ministerio Público tiene la obligación de apoyarlo a usted como defensa para que le recabe sus datos de prueba. Eso está en materia de adolescentes. No lo estoy sacando de una ejecutoria de adultos. Está en una ejecutoria de un tribunal especializado, de un tribunal federal del estado de Chiapas. Luego, entonces, si usted tuviera esa oportunidad como operador, desde el momento en que es detenido su cliente, si usted sabe que su cliente no fue o que hay violaciones y esto, y usted lo hace patente
podría obtener una sentencia absolutoria en un momento dado, ¿En un abreviado? incluyendo en un abreviado. ¿Cree que el Pero Ministerio Público va a pedir un abreviado? no. Exactamente. Entonces ahí es, también esa es la cuestión. Hay que ver desde qué momento vamos a encontrar los principios. Los principios no son como jurisdiccional, son a veces desde la agencia del Ministerio Público. Y si quiere yo le paso yo le paso aquí a este muchacho, ay, perdón, licenciado, se me fue tu nombre. Perdóname, yo le paso aquí al compañero esa ejecutoria del Tribunal de Chiapas, para que ustedes puedan ver, no desde el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Eso sirve incluso para adultos. Sí, Sí, gracias. ándale. Me pidieron un ejemplo en relación, antes de que los que tienen la manita levantada. Para mayores de 18, sistemas de adolescentes. Ok. En relación al delito de homicidio. Ok, ¿los adolescentes cometen el delito de homicidio? Sí, constantemente, no. Es el 1% de México los que están cometiendo ese delito de homicidio. ¿Los puedo tener privados de su libertad? Sí. ¿Pueden estar en libertad? También. Depende de la estrategia del Ministerio Público y cómo fundamente su petición ante el órgano jurisdiccional. Porque aquí no hay prisión preventiva oficiosa. Bueno, ya en adultos, hasta que alguien se animó a ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya no vamos a tener prisión preventiva oficiosa. Ahora los jueces tienen que analizar la prisión preventiva. Siempre va a ser justificar. En materia de adolescentes, toda la vida ha sido justificada. Nunca hemos tenido en ninguna, ni en las leyes estatales, ni en las leyes, ni en la ley nacional, tenemos ley, fundamento legal para decir que podemos tener privado de su libertad a los adolescentes. Sí se contempla, porque sí está contemplado que si existe necesidad, tendrá que estar privado de su libertad. Pero si el Ministerio Público no lo sabe justificar, los jueces los dejan en libertad. ¿Sí? ¿Qué quería saber de...? Bueno, eso es una cuestión en relación a la práctica del delito de homicidio. ¿Qué otra cosa le puede servir? Mire, ¿los jueces tienen que hacer la misma valoración probatoria que se hace en adultos? Sí. ¿Tenemos que analizar los elementos del tipo? Sí. ¿Del delito? Sí. ¿Los elementos normativos, subjetivos? Sí. Eso no está excluido del ámbito jurisdiccional. Eso lo tiene que hacer el juez. ¿En base a qué? En base a la acusación que plantea el Ministerio Público. El licenciado Alfonso dijo algo muy concreto y antes de que se me olvide, la participación de las víctimas en los asuntos de adolescentes son vitales que estén trabajando dentro del sistema de justicia penal para adolescentes. Justicia restaurativa entra la víctima. ¿Por qué en adolescentes, aunque la Ley Nacional de Adolescentes no lo tiene prohibido y no he visto un asunto en México de acción privada? ¿Por qué no podría proceder la acción privada en materia de adolescentes? Porque no son especializados. Las víctimas no están especializadas. ¿Puedo dar mi punto de vista? Sí, adelante, Alfonso. Yo creo porque en razón de adolescentes no puede existir la acción privada porque el órgano acusador es el fiscal, el que representa a la sociedad, y en justicia para adolescentes el acusador, como su propio nombre lo dice, es un particular. Entonces no, como que no tendría lógica esa situación para afectar atendiendo al interés superior Exacto. del adolescente o del niño. Sí, licenciado, o sea, efectivamente. No podemos tener este tipo de acción, aunque la ley nacional no lo prohíbe, ¿eh? O sea, ahí no dice. Se busca y no dice, pero esa es una razón. Ser especializado, la víctima no es especializada. El que sí es especializado es el agente del Ministerio Público, por lo tanto, en sí, es el único encargado de ejercitar la acción penal por ser especializado. Entonces, al ser especializado, sus actuaciones no van a ser nulas, porque tiene la especialización. Y si lo realiza otro diverso a un agente especializado, ¿qué sucede? El juez puede declarar la nulidad de sus actos, porque existe una violación. ¿A qué principio? Al interés superior, como lo dijo usted, y a la especialización de la materia. A ver, José Rodríguez, sí. Ay, tenemos más de una hora y hablamos de clases, es ahí donde se aprende, pero no vayamos a temas prácticos, sino de teoría. Miren, lo que pasa es que
La conferencia era de carácter general. Es la primera conferencia que está realizando Humanista Capacitación, ¿sí? Obviamente que ellos van a elaborar un programa más avanzado y hoy nada más es un primer acercamiento del sistema. Trato de hacerlo lo más práctico, pero como primer acercamiento necesitan ustedes tener lo más básico. Por eso les dije desde el principio, a veces tenemos que regresarnos a lo más básico, a lo más básico. Y yo les aseguro que si ustedes siguen las redes de Humanista Capacitación, obviamente que más adelante va a haber otros especialistas, tanto de México como del extranjero, dando ya más temas más en específico, porque tengo más de una hora, dice aquí, y es cierto, tengo más de una hora ya charlando con ustedes, y podríamos estar aquí hasta medianoche y no acabaríamos. Sí, y no acabaríamos. Licenciado José Rodríguez, usted tiene la mano levantada y también la tiene el licenciado Rafael Velázquez. Digo, perdón, perdón mi sinceridad, pero ahorita es un primer acercamiento, les juro, es un primer acercamiento nada más que está tratando de fomentar esta universidad. Adelante. Bueno, buenas noches, soy el licenciado Rafael Velázquez Burgos. Con todo respeto para la persona que hablaba hace un rato, que hablaba de unos casos más prácticos, yo creo que todo tiene que ver con todos estos aspectos. Regresando un poquito a lo que se mencionaba sobre el procedimiento abreviado, Okay. Que es praxis pura también. Uh-huh. Si bien es cierto, no lo contempla la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para los Docentes, no lo contempla dentro como tal, y hay una razón también obvia, porque solamente en la ley se establecen los máximos de pena, el máximo que puede tener cada grupo etario, pero no habla de mínimos, habla de máximos, pero no de mínimos, por un lado. Sin embargo, también resulta incongruente. Me tocó capacitar a personal de Guerrero a fin de año y me sorprendí igual, porque resulta ser que en Guerrero, de los 3 jueces que hay, 2 se aplican el abreviado y 1 no. Entonces, aquí como que sí, yo pienso que ya el legislador se debe poner las pilas para o lo dejamos o no lo dejamos. Porque entonces, si no, cada quien está haciendo de esto toda una mezcolanza, violentando en todo el artículo 12 de la Ley del Sistema Integral, el artículo 4 de la Constitución y los tratados internacionales en cuanto al interés superior de la niñez. Ojo, no solamente en cuanto al derecho del imputado o del indiciado, sino también en cuanto al derecho de la víctima, que no hay que olvidarnos. Yo he sido más asesor de víctimas y por eso digo, a ver, momento, también nuestras víctimas pequeñitas, ¿verdad? Hay que pelear mucho por la defensa de sus derechos. ¿Es cuánto, señoría? Gracias. No, al contrario, Rafael, muchas gracias. Efectivamente, es que mire, yo no digo que el procedimiento abreviado no se pueda aplicar, pero díganme un procedimiento abreviado donde la víctima tenga intervención, donde la víctima, o sea, que tenga todo un proceso especializado también la víctima, que tenga asesoramiento, acompañamiento, que su reparación realmente sea integral. No solamente tengo que ver al adolescente el beneficio. Y es que ahí, ojo, yo he visto eso en los operadores de adolescentes que solamente quieren aplicar el procedimiento abreviado en los asuntos del 164 de la Ley Nacional. Nada más. Y yo me pregunto, ¿los de 12 y 13 años no tendrán derecho a acceder a un procedimiento abreviado? ¿Por qué los excluyen? Yo se los he preguntado a los que opinan que debe de haber un procedimiento abreviado, que lo aplican el procedimiento abreviado. No. Dice, es que pues a ellos su beneficio es no estar privados de su libertad. Pero si nosotros analizamos nuestra Ley Nacional de Adolescentes, como dice el licenciado Rafael, es obligación, porque no es potestativo, es obligación del Ministerio Público de Adolescentes solicitar cualquier medida ponderando siempre la libertad del adolescente. O sea que no obliga al Ministerio Público especializado, en ningún lado dice la Ley Nacional. Cuando se trate del 164 agente al Ministerio Público, tú vas a solicitarle al órgano jurisdiccional internamiento. Eso lo dice. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Que no esté privado de su libertad. Bueno, pero el fiscal puede solicitar otro tipo de medida. Si considera que merece una segunda oportunidad, pues aplícale otra medida distinta al internamiento. Ese no es un beneficio. Y 2, si tú eres juez de adolescentes, Porque
Si tú eres juez de adolescente, muy licenciado Rafael, nada más déjame terminar la idea. Si yo soy juez de adolescente y tengo uno de 12 que cometió el delito de homicidio y tengo uno de 14 que cometió el delito de homicidio, ¿por qué al de 12 lo excluyo? ¿Por qué? ¿Porque su beneficio no va a tener beneficio o qué? No hay igualdad, hay discriminación. Pero ¿sabe qué me han dicho? No, Carly. No, Carly, es que estás mal. Acuérdate que los de 12 a 14 años no les puedes aplicar internamiento. Y la máxima es 1 año. Si tú le reduces a 6 meses, eso no le va a servir de nada al adolescente. Se lo digo porque me han contestado también de esa forma, o sea, queriendo justificar el beneficio. Y en adolescentes debe de haber un beneficio único, la reintegración social y familiar del adolescente. No importa si es en internamiento o en una medida de libertad. Si yo cumplo esa finalidad de reintegración social y familiar y que la comunidad acepte a adolescentes que han cometido conductas delictivas y los apoyo, entonces estoy realmente haciendo una función proactiva del sistema. Ese es el beneficio. Bueno, es mi muy particular punto de vista, o sea, nada más es lo que dijo Carla Inés Alvarado Abad, ¿eh? No lo dijo otra persona. Dije Sí, yo. maestra, pero con todo respeto, no nos olvidemos que existe política criminal. Uno, dos, que para el Estado, no obstante de que sean adolescentes y que perseguimos fines con este sistema, no, siguen siendo números. Siguen siendo números y a ellos les conviene obtener mayores beneficios o menores beneficios según la edad del adolescente propiamente dicho, porque realmente, como usted dice, o sea, no está prohibido. Es más, la medida de sanción que vas a aplicar va a ser mínima, pero ellos basados en el sistema, en el principio educacional de este sistema, dicen, bueno, es que 6 meses pues no les va a servir para la reinserción, entonces, pues no, como que para qué se la aplico, no entienden todavía que aún podemos sacar a un adolescente a flote de los problemas que han tenido. Esto tiene que ver con la especialización realmente de este sistema, no vernos así como números y somos adultos y todo, o sea, tiene mucho que ver con realmente una especialización. Eso es mi punto de vista. Gracias. No, excelente. Su compañero acaba de resumir todo lo que vimos hoy. Porque eso es lo que se debe de buscar. Al concluir nosotros como capacitadores, conferencistas, talleristas, como ustedes nos quieran poner el título, esa es la conclusión. Debemos ir quitando esas barreras de instituciones. Quiero números, quiero resultados, no quiero esto, quiero ese compromiso, quiero esa visión que nos acaba de compartir nuestro compañero Alfonso y que también Ingrid asentía, porque como tienes la cámara prendida, pues me decía sí, porque eso es lo que debemos buscar. Es lo que realmente debemos de necesitar aquí en nuestro México lindo y querido. Y todos lo buscan en sus países, en Ecuador, bueno, en Puerto Rico no. En Puerto Rico lo que están buscando es hacer una ley especializada, porque no la tienen. Sí, ellos no tienen ley especializada, pero en Santo Domingo, en Haití, en todos los países latinoamericanos buscamos una verdadera especialización en los operadores del sistema, en un procedimiento realmente especializado. Y se llame procedimiento ordinario, se llame procedimiento abreviado, se llame procedimiento de flagrancia, se llame como le queramos poner, pero que realmente el operador sea especializado y específico. A mí lo que más me está preocupando es que nos especializamos en la materia, pero nos están quitando de las órbitas del Poder Judicial o de Fiscalía o de Defensoría. Eso es lo que realmente preocupa. ¿Qué está sucediendo? Decía el compañero, ¿por qué en San Luis Potosí ya no se exige? ¿Por qué ya no se exige? Porque ya entonces se están trasladando en San Luis Potosí que con que conozcas tantito del sistema y conozcas del sistema acusatorio,
éntrale a defender al adolescente. Políticas criminales, muy bien dicho, licenciado Alfonso. No, incluso no tenemos políticas públicas de manera transversal atendiendo al interés superior y a la especialización. Por eso estamos desapareciendo orgánicamente en las estructuras de gobierno. Eso es lo que también está pasando. ¿Hace falta más sensibilización? Pues sí. Pero yo les decía en una charla, ya para concluir, si no hay más preguntas, yo les decía, lo que sucede es que cuando hablamos de adolescentes en conflicto con la ley penal, decimos, en la mente del ser humano empieza, y los políticos dicen, son delincuentes y no merecen otra oportunidad. Entonces, ahora es ir a las instituciones, ir a la sociedad y hablar, sí, del sistema de justicia penal para adolescentes, pero más que nada hablar del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, y que de manera transversal, todos, sin excepción, somos corresponsales. Y somos también como sociedad partícipes. Y si yo no me involucro en un procedimiento, ¿qué sucede? Soy omisa y lo acepto. Soy omisa y lo acepto. La omisión consiste en también intervenir en un delito, o sea, es más, teoría del delito te señala así de sencillo esta situación, o sea, el ser omisos y creer que no. Y es que el problema es que hemos malentendido que la especialización nada más consiste en saber la ley nacional del sistema integral como operadores abogados y no conocer realmente todo lo que en el antes y en el después para conocer al adolescente, porque eso es lo que nos hace ser especiales, porque Sí. esa es la realidad. Somos, o los que pretendemos ser, somos especiales porque debemos de entender a cierto grupo que es que voy a oírme mal, pero tiene distintas formas para aplicarse la ley desde un punto de vista distinto. Y no lo entendemos así, nada más creemos que no sabemos la ley y son ciertas etapas y vámonos, ¿no? Entonces, igual y pasa eso, pero eso no nos hace especialistas. Exacto, no nos hace especialistas. Por eso yo quise que en esta primera intervención con esta universidad humanista, realmente nada más fuera esto, sensibilizar y ver la necesidad que implica ser un especializado, conocer más allá de solamente la Ley Nacional de Adolescentes, de saber nada más cómo se llevan a cabo las audiencias en adolescente. Es primero conocer lo más básico del adolescente y todo su entorno, y entonces sí, tráeme el procedimiento y nos lo aprendemos y lo sabemos, pero tenemos la idea y la conceptualización de que esa persona que está ahí sentada y que la víctima, sobre todo también la víctima, merecen ambos justicia. Lo más justo, porque justicia no la tiene ni uno ni otro, pero sí que obtengan lo más justo ambas partes, tanto acusador como defensa. Pamela, hola amiga, Pamela. Hola maestra, buenas noches. Fíjese que específicamente en la respuesta que le dan de que no aplicar el procedimiento abreviado a los grupos sectarios 1, más que es preocupante más de que sean especializados o no, en el sentido de que es un retroceso a nivel derecho de ejecución de penas o a nivel de derechos humanos, porque sabemos que anteriormente nuestro sistema penitenciario pues estaba basado en una readaptación social y luego pasamos a esta reinserción social, ¿no? Porque anteriormente al delincuente se le consideraba un desadaptado o un enfermo. Entonces, estaba también el sistema regenerativo, ¿no? Entonces regresar y a decir, ¿sabes qué? No le podemos dar porque la pena, o sea, ¿quiénes somos nosotros para determinar en qué tiempo te vas a curar? O eres enfermo o estás enfermo, no. Lo que tenemos que ver cuáles fueron esas vulnerabilidades que lo llevaron a esa condición y conforme a, como dice la Convención Interamericana, ¿no? El artículo 19,
tratar de dotarlo con herramientas para que no vuelva a cometer el delito, pero no voy a sanarlo, no voy a curarlo porque no es un desadaptado social, o sea, un enfermo. Por eso anteriormente en el tutelar en el irregular, pues las penas no tenían fin hasta que los jueces o los que eran encargados de ahí creían ellos si se podían curar o no se podían curar, y ahí estaban, y eso no era sano. Pues ya hemos visto en la historia anterior que de por sí la prisión no es nada favorable, sino que es al contrario, ¿no? No permite crecer, no permite desarrollarse. Entonces, igual, yo en alguna ocasión que coincidimos, esta fue mi circunstancia, que a mí me dicen, no se debe aplicar el procedimiento abreviado. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué para unas cosas sí me escuchas y para otras cosas me vas a decir, tú no eres culpable? No, discúlpame. Oiga, pero yo sí no, pero tengo que convencerme, vamos a ir a juicio, voy a escuchar a todos y posteriormente te diré, ay, sí es cierto, tú eras culpable, ¿no? Tú sí me lo dijiste desde un principio, pero yo quería tener la certeza. Entonces también es enseñarle al adolescente a decir la verdad. Y la convención dice que en todas las etapas del proceso en las que intervienen los adolescentes deben de ser escuchados. ¿Por qué lo voy a callar si él me lo está pidiendo? En muchas ocasiones, al menos aquí donde estoy, él mismo, o sea, se hace un oficio, claro, como garante del interés superior de la niñez. Yo voy a ver y hoy en día, no sé si ya, bueno, ya, porque usted lee, pero ya vio este manual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo no lo plasmé así en mi resolución, en el sentido de que dice el consentimiento se debe de garantizar que sea voluntario, que no exista coacción por parte del adolescente, que no haya sido obligado por su progenitora, por nadie, pues que él lo haya dado con manera voluntaria. Yo comentaba en alguna ocasión que cuando alguien me dice quiero el procedimiento abreviado, ya sea el adolescente por sí propio o a través de su representante, yo lo paso con una psicóloga para que ella, a través de su ciencia, se llegue a esta convicción que ese consentimiento ha sido voluntario y no viciado. Entonces, eso es escuchar al interés, eso es escuchar a la niñez, escucharlo y tomar en cuenta su opinión, porque no nada más te voy a escuchar. Ah, sí, ya me dijiste que tú lo hiciste, pero permíteme, a mí no me convences. Vamos a que me convence y ya después te voy a decir, sí, sí eres culpable, ¿no? Por ahí nuestro amigo, el que hizo el libro argentino, ¿no? Decía, dejar la defensa a los defensores que al final del día no hacen nada. Y nos vamos con lo mismo que hay en la carpeta de investigación a un juicio oral en el cual se va a determinar que sí. Entonces es alargar los asuntos, someterlos a una presión, que vuelvan a escuchar, revictimizarlos hasta cierto punto, porque si ya él está expresando que sí, muchas veces adolescentes dicen, sí, yo lo hice. Ah, espérame, me voy a asegurar que esa tu manifestación esté libre sin coacción. Y entonces sí, y la Suprema Corte de Justicia, que fue mi sorpresa, no se pronuncia en ese manual del sistema, del manual del sistema juvenil, que diga no al procedimiento penal. Por el contrario, dice, si tú eres de los que haces el procedimiento abreviado, debes de tomar en cuenta los elementos de persistencia, que son el consentimiento, que son la cuestión de por qué hay que dar una sentencia anticipada, que sería la formulación de la acusación, y posteriormente la triada, dice, que es este elemento en el que el juzgador, si bien es cierto, en México todos los procedimientos abreviados terminan en sentencia condenatoria, pero el juzgador tiene la facultad al final, porque dice, vas a revisar que efectivamente existan datos que hagan suponer que la teoría del caso del fiscal del ministerio sea cierta. Si yo advierto que no hay elementos, puedo decir no acepto el procedimiento abreviado. Y en su momento dado, ahí se va a dar cuenta la fiscalía que no tiene las bases fundamentales para obtener una sentencia condenatoria. Entonces, todo esto a mí me llamó mucho la atención en este manual, porque dije, bueno, era el momento oportuno para decir no al procedimiento y a terminar con todas estas controversias que hay, que unos estados sí las aplican, que otros estados no las aplican. Era el momento y sin embargo dice, si tú no lo aplicas, síguelo haciendo en base a estas cosas. Ah, pero si tú lo aplicas, checa este consentimiento, checa esta acusación y checa al final tu autorización. Esa sería mi participación. Muchas gracias, Pamela. No, Pamela es juez de adolescentes en Tapachula, Chiapas. Sí, ella es jueza de adolescentes en Tapachula, Chiapas. Porque preguntaron eso en el chat. No, ella es jueza de adolescentes en Tapachula y fue mi alumna
me siento muy orgullosa de ella al ver precisamente este ya nivel de poder criticar la ley nacional y criticarla de manera constructiva. ¿Sí? O sea, Debemos de entender, hay que construir, no hay que desconstruir, hay que construir. irla parchando. Pregunto, debemos de entender entonces que con el argumento de la juez, ella está a favor del procedimiento abreviado. Sí, ella sí está por a favor del procedimiento abreviado, pero ella desarrolla un procedimiento abreviado no como el que está en el Código Nacional de Procedimiento Penal. Lo lleva con especificaciones muy estrictas, atendiendo a la naturaleza de la persona que está sujeta ahí y obviamente con la intervención de la víctima y que la víctima también haya tenido todo un proceso restaurativo. Que esté su consentimiento y ese procedimiento restaurativo sea completo, quiero entender. Exactamente, porque si la víctima no va a tener una reparación integral, entonces ella estaría haciendo un procedimiento únicamente a favor del adolescente y aquí no puedes hacer un procedimiento solamente a favor de una de las partes. Sé muy cuidadoso de que ambas partes están en la misma balanza y hay que ponderar derechos de víctimas y hay que ponderar los derechos del adolescente. Entonces, nadie dice que esté prohibido, pero sí necesitamos un procedimiento especializado. O sea, realmente especializado. Y por eso les dije, regresamos al principio. Y esto de la responsabilidad, si puede o no, si debe o no, el consentimiento, no se desarrolló en el derecho penal. Hay que irnos al derecho civil y buscar desde el derecho civil cómo surgieron estas figuras que después fueron trasladadas a la materia penal. Por eso siempre trato de ser enfática, hay que regresar a veces hasta lo más básico, a lo más básico, compañeros. Y con recordar las cuestiones más básicas y trasladarlas, entonces sí, cualquier procedimiento, no solamente el especializado, cualquier procedimiento va a ser más humanista. Y no porque la universidad tenga así se llama humanista, pero cualquier procedimiento civil, agrario, laboral, familiar, fiscal, la que sea, regresando a lo más básico de nuestro derecho, nos va a dar procedimientos más humanistas y más justos para ambas partes. Con esto concluiría mi intervención. Licenciado Salvador, maestro Salvador, por eso ya me acordé. Se me fue un momento, estoy disculpe. Bien, maestra, pues estamos muy agradecidos, la verdad, por su tiempo, Ya no sirvan esos, los secos ya. por su disposición, maestra, y su paciencia, también por su disposición a resolver las preguntas y dudas. Sí, efectivamente, colegas, como bien se refieren nada más así de manera general, pues todo esto es nada más como que a grandes rasgos, ¿no? De este tema de disposiciones generales, por eso lo planteamos así como una charla nada más como tal. Sí tenemos planteado hacer precisamente un diplomado, ya más completo, con más ponentes y demás. Más adelante pues, les avisaríamos si se concreta esta situación. Por lo pronto agradecerles su participación, sobre todo a la maestra, que nos haya dado la oportunidad y el tiempo para charlar. De verdad estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias, maestra, nuevamente, y que tengan una excelente noche. Igual para usted, maestra, esperemos que podamos tener más charlas y más capacitación con usted. La verdad es que está súper interesante su clase, muy práctica, muy dinámica, te atrapa inmediatamente y pues creo que nos gustó a todos, maestra. Muchísimas gracias, de verdad. No, al contrario, yo soy la siempre agradecida y siempre en la mejor disposición de poder ayudar y colaborar con todas las instituciones académicas que precisamente hablan a favor de tener este programa de actualización, de capacitación en justicia penal para adolescentes y que cada día más y más abogados tengamos esta especialización. Muchísimas gracias. Si alguien me quiere contactar, igual con la escuela humanista, con el licenciado, con mucho gusto les puedes proporcionar mis datos, y claro que sí, podemos abordar otras temáticas, invitar a otros colegas con otras experiencias
para que a ustedes sea más enriquecedor el conocimiento en esta materia que sí, me gusta muchísimo. O sea, la verdad, pese a que cada día quieren mandarnos adultos, seguimos en pie de lucha para que esto no suceda. Muchísimas gracias. Y muchas gracias, maestra, nuevamente. Gracias a todos, que tengan una excelente noche. Saludos. Gracias. Adiós. Gracias, que tengamos buena noche. Gracias, maestra Carlita. Ándale, hasta Buenas luego. noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Muchísimas gracias. Muy buenas Bendiciones. noches, excelente ponencia, maestra, gracias. Muy Chale, que vaya amable. bien. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Maestra, todo un gusto en verdad volver a escucharla, ¿verdad?